La batalla de Trafalgar en 7 minutos, parte 2 de 2. En la madrugada del 21 de octubre, ambas flotas se encuentran, pero los flojos vientos impedían rápidos movimientos y ante el asombro de los españoles, Villeneuve da la orden de virar en redondo para evitar que Nelson les cortase la retirada hacia Cádiz, lo que produjo un movimiento lento y desordenado, provocando cierto caos en la formación de la escuadra franco-española. La flota de Nelson contaba con 25 navíos, siendo el buque insignia el Victory, capitaneado por él mismo, y la maniobra de ataque inglesa fue dividir a la flota en dos formaciones en línea que se lanzaron hacia la combinada, cortando por 2 puntos la disposición de los navíos, consiguiendo dividirla en 3 partes. Nada más hay que adivinar cuánto daño recibieron los navíos franco-españoles al pasar los barcos de Nelson con las baterías a pleno rendimiento y disparando a proa y popa. De aquellas primeras andanadas, el navío español Santa Ana fue uno de los más castigados, al encontrarse en el centro de la línea. A partir de aquí, el caos y el desorden reinan en la combinada, ya que algunos navíos de vanguardia se alejaron de la batalla, y según cuentan, tardaron mucho en acercarse al combate, a pesar de la orden general de «si un capitán no está en el fuego, diríjase al fuego». Mientras joyas de los mares como el Santa Ana o el Redoutable eran masacrados, el comandante Dumanoir huye con el Formidable y 3 navíos más de la batalla, aunque no les sirvió de nada el acto cobarde, puesto que fueron apresados 2 semanas más tarde por barcos ingleses. En medio del castigo, sobre las 2:30 de la tarde, el buque insignia español, el Santísima Trinidad, era atacado a la vez por 4 navíos ingleses, pero seguía defendiéndose a pesar del duro castigo, y aunque prácticamente destruido, seguía plantando cara a los ingleses. Lo mismo ocurría con el San Juan Nepomuceno de Churruca, que en la última fase de la batalla se empleó hasta con 5 navíos ingleses. Se cuenta que Churruca perdió una pierna de un balazo y mandó traer un barril de arena para seguir luchando y evitar desangrarse, cosa que no pudo evitar, muriendo unas horas más tarde. Finalmente, y desde la cofa del Redoutable, un tirador alcanza al almirante Nelson, quedando la bala alojada en su columna vertebral, y aunque en un primer momento fue bajado a las bodegas para que un cirujano se ocupase de él, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, muriendo desangrado y en una lenta agonía horas más tarde rodeado de sus oficiales. Aún así, se le informó de la victoria de la flota británica y después de esto, Nelson pronunció su famosa frase: «Gracias a Dios, he cumplido con mi deber». A las 6:30 de la tarde finalizan los combates, quedando la flota franco-española prácticamente destruida. Tan solo unos pocos barcos y algunos en muy mal estado pudieron alcanzar las costas de Cádiz. Por otro lado, los que no se hundieron durante el combate fueron apresados por la flota británica y remolcados hacia Gibraltar, pero muchos de ellos, como fue el caso del Santísima Trinidad, no pudieron llegar a su destino debido al mal estado en el que quedaron después de la batalla, y a lo que también se unió una fuerte tormenta que se desató horas más tarde en la zona. Hay que decir que la marina inglesa era muy superior tanto a la marina francesa y a la marina española, puesto que tenían militares profesionales, eran marineros que tenían mucha experiencia en combate y además estaban liderados pues, por Horatio Nelson, que era un almirante buen estratega y muy conocedor de la mar. En el caso de la marina francesa, de la flota francesa, pues contaban con muy buenos barcos, eran barcos modernos y tenían buen armamento, pero sin embargo carecían de mandos que supiesen sacarle provecho a aquella situación. Caso absolutamente contrario es el de la marina española, la flota española, puesto que disponía de unos fantásticos mandos marinos, mandos militares marinos, pero sin embargo era personal muy bien formado y muy cualificado, pero sin embargo no disponían de buenos barcos, puesto que la marina española en aquellos años estaba en un estado lamentable. De hecho, muchos capitanes tuvieron que sufragar de sus propios bolsillos
los costes de reparación y mantenimiento de sus barcos para que pudiesen salir a navegar. Además, hay que añadir que durante los años 1802 a 1804 en Andalucía hubo una epidemia de fiebre amarilla, lo que diezmó la población. Por tanto, en vísperas de la batalla de Trafalgar hubo que buscar personal para completar la dotación de los barcos. Así que ese personal fue buscado en las cantinas y fueron reclutados campesinos, fueron reclutados civiles, soldados de infantería e incluso presos que sacaron de la cárcel para tal fin. No hay que quitarle mérito, puesto que desempeñaron una buena labor y dejaron el listón muy alto, porque a pesar de ser personas que no tenían que estar allí porque no era su oficio, no eran marinos profesionales, eran gente totalmente ajena a aquel mundo, pues mostraron un gran valor y un gran desempeño y dejaron el pabellón de la Marina Española muy alto, a pesar de la gran derrota que nos infligieron los ingleses. La batalla de Trafalgar supone un orgullo para los ingleses, para Gran Bretaña. De hecho, el monumento erigido en su honor, Trafalgar Square, y el almirante Horatio Nelson es muy reconocido en Inglaterra como un héroe nacional. Con respecto a los españoles, pues los encontramos aquí en la provincia de Cádiz, y justo en el cabo de Trafalgar nos encontramos pues con una pequeña placa que en cierto modo nos indica que frente a aquellas costas hubo un combate entre la flota franco-española y la inglesa. Pienso que es un pobre recuerdo para aquellas personas que lo dieron todo por defender tanto el honor de la patria en aquellos años como su honor personal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así ha sido, pues te animo a que te suscribas al canal y que actives la alerta de notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.